Paz del Señor, querida iglesia, les saludo en el nombre del Señor. Muy bienvenidos a esta nueva clase de los estudios bíblicos de los días jueves, donde ya desde la semana pasada comenzamos con este tema, los principios de interpretación bíblica. Qué importante tema para poder abordar durante este mes, porque lo que deseamos es prepararnos para julio. Dios mediante, si aún estamos aquí en esta tierra como iglesia, desde julio en adelante queremos abordar las profecías concernientes al futuro, lo que se llama escatología. Queremos abordar Apocalipsis, Daniel, ¿no es cierto? Ezequiel y las profecías concernientes a nuestro futuro, el futuro de la tierra, el futuro de la gente y obviamente nuestro futuro como iglesia. Pero para ello queremos motivarles a poder abrazar los buenos métodos de interpretación que tenemos para aprovechar al máximo la lectura de la Biblia. Y bien, ya entrando en materia, me gustaría invitarles a buscar Nehemías 8 y versículo 8. Nehemías 8 y versículo 8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Oigan, estoy hablando más o menos, ¿cuánto será? 450 años aproximadamente, para redondear, antes del nacimiento del Señor. Y es en el tiempo de Esdras, es cuando Esdras, este tremendo escriba de un corazón exquisito, que buscaba conocer más a Dios, que buscaba obedecer más al Señor. Recuerden que con Esdras comenzó, bueno, y Nehemías también, ¿no es cierto? Comenzó un tremendo avivamiento en ese momento. En esa época de la vida de la vida de la iglesia, de la vida de Israel, cuando regresaron, ¿no es cierto?, desde su cautiverio. Y aquí tenemos entonces cómo el pueblo de Israel ya estaba ocupando el interpretar, el poder conocer mejor la Biblia. Habían pasado muchos años. El Antiguo Testamento, recuerden que está escrito en hebreo. Y los judíos que estuvieron en Babilonia siguieron y profundizaron el arameo. Así que al regreso de su cautiverio estaban un poco complicados, ¿no es cierto? Con la lectura, con el entendimiento de su Biblia, ¿no es cierto? Y, eh, y no solamente eso, recuerden que en 70 años las costumbres y la cultura, ¿no es cierto?, de Babilonia los tenían bien arraigados, así que Esdras y obviamente su gente ayudó a que entendiesen la lectura. Esa palabra entendiesen es interpretar la lectura. ¡Qué hermoso! Así que la Biblia misma nos habla de la importancia de leerla y de estudiarla para que podamos interpretarla bien. No solamente está el ejemplo de Esdras, sino que los mismos autores del Nuevo Testamento usaron de la interpretación para poder explicar mejor la Biblia. Allí en Mateo, por favor, busquemos Mateo capítulo 1 y versículo 23. Se refiere cuando Mateo, ¿no es cierto?, escribe del nacimiento, del anunciamiento, mejor dicho, del anunciamiento del nacimiento de nuestro Señor. ¿Qué le dijo a José? Dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Punto aparte. Sigamos en el versículo 24. Y despertando José del sueño. No, hay una frase que falta. Y es porque Mateo principalmente no le escribe al mundo judío, sino que al mundo gentil. Así que él añade una frase ahí. Esa frase
no la dijo el ángel. ¿No? El ángel le dijo a José, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y después el ángel no le dijo más en este sentido. Pero Mateo, al escribir su evangelio, preocupado de que el mundo gentil, tú y yo, que no conocemos el hebreo, ¿no es cierto? Para Mateo era muy importante que tú y yo, que no somos judíos, conociésemos el significado de Emanuel, del nombre Emanuel. Por eso que Mateo escribe, Emanuel significa Dios con nosotros. ¿No encuentran que se profundiza más? ¿No encuentran que uno se enamora más de la palabra de Dios? Uno llega a entender, oh, qué profundidad. Recuerden que los nombres de Jesús son muy importantes. Hablan de su esencia, hablan de lo que Él es. Así que saber entonces que Manuel significa Dios con nosotros, obviamente que nos alegra y nos da un gozo mayor. Vayamos a Marcos capítulo 5. Tengo otro ejemplo allí muy interesante. Marcos capítulo 5 y versículo 41. 5:41. Dice así. Y tomando la mano de la niña, recuerden el contexto, es muy importante estudiar el contexto como lo vamos a enseñar las próximas semanas. Es Jesús que está haciendo esto, es Jesús que entró a la casa de esta niña que había fallecido. Jesús, muy inteligente, muy sabio, entró con testigos, entró con algunos de sus discípulos, con el papá y la mamá de la niña, ¿no es cierto? Y dice que le toma la mano en presencia de los demás y le dice, Talita Kumi. ¡Oh, qué hermoso! Le dijo Talita Kumi. Así que a ti te digo, Talita Kumi. ¿Qué significa Talita Kumi? ¿Saben? La niña lo entendió. Los padres de ella lo entendieron. Los discípulos que la acompañaban también. ¿Y saben lo que ocurrió? Que cuando él dijo esta frase, Talita Kumi, la niñita resucitó. Resucitó, el tremendo poder de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa Talita Kumi? No podemos aprovechar bien la lectura. No podemos saber lo que Dios realmente nos quiere decir, porque aquí hubo una frase donde Juan Marcos, ¿no es cierto?, lo escribe en este idioma, así que él dice, un momentito, sí, Jesús dijo esa frase, Talita Kumi, pero tienen que saber qué significa, a ti te digo, levántate, o mejor dicho, y dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Se fijan? La interpretación es muy importante. El poder entender lo que nos quiere expresar la Biblia es de muchísimo valor. Por eso que necesitamos tener las bases necesarias, básicas tal vez, para iniciar este tema. Tengo otra cita. Marcos, capítulo 15 y versículo 22. 15 y 22. Dice, y ahora estamos en el tiempo cuando Jesús lo iban a crucificar, ¿no es cierto? Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Y aquí Juan Marcos pone el significado de Gólgota, lugar de la calavera. Otra interpretación. Juan Marcos no nos quiso dejar sin ese conocimiento, así que él también traduce. Oigan, ¿saben lo que significa Gólgota? El lugar de la calavera. Y si ustedes van a Israel, yo no he ido a Israel, pero he visto fotos, he visto documentales que realmente se parece como una calavera, donde crucificaron a Jesús, más abajito hay como dos hoyos que fueron trabajados en el cerro, un hoyo más abajito y justo parece las cavidades de los ojos aquí de la nariz, por eso que le dicen el lugar de la calavera. Y tal vez no el ejemplo principal, pero tal vez el que quiero destacar para este estudio bíblico. Pienso en Hechos, capítulo 8, y que leemos de Hechos, capítulo 8, ¿no es cierto?, del trabajo misionero de Felipe. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo le pidió que fuera a evangelizar al desierto? Al desierto donde no había nadie.
pero se encontró con un carro, se encontró con el ministro de Hacienda de un país vecino. Y cuando Felipe iba caminando al lado de él, se da cuenta que estaba leyendo un profeta mayor, a Isaías. ¿Se acuerdan? Muy hermoso. ¿Saben? Pensaba leer un versículo, pero no, vamos a leer varios versículos. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Cómo? ¿Qué habrá pensado Felipe? Mire qué interesante, dame una oportunidad, Señor. Para acá me trajiste, para este desierto me trajiste. Vayan a saber qué oración, qué conversación tuvo con el Señor. Y Felipe se aprovecha. Aquí una excelente técnica de evangelismo. ¿Eh? Uno mismo lo ha aprovechado. Dice, y dijo Felipe, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole Eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Los rabinos en el tiempo de Jesús enseñaban que esta cita se refería a Israel. Si hay algo que nos separa de los judíos, aparte de rechazar ellos al Mesías y nosotros aceptarlo, es que ellos interpretan su Biblia, nuestro Antiguo Testamento, en forma distinta. Y aquí este etíope no sabía si se estaba refiriendo a sí mismo, el profeta Isaías, o a algún otro, como escribe. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aleluya. Yo encuentro que se hace muy importante, muy vital que podamos conocer los principios para interpretar bien la Biblia, para que podamos evangelizar a otros. Lo que más necesitan los inconversos es llegar a tener contacto con la Biblia, es llegar a leer la Biblia. Sí, es muy importante. Y que nosotros podamos estar cerca de ellos para poder hacerles entender mejor. No, obviamente que no toda la Biblia se necesita a una interpretación tan profunda. Pienso, por ejemplo, hay versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, ¿no es cierto?, para que seamos salvos. Obviamente que eso se entiende bien, pero si utilizamos los principios de interpretación, a ese versículo le sacaríamos aún más, le exprimiríamos aún más el jugo. Descubriríamos en griego la palabra amor, esto del Hijo unigénito, esto de que nos libró de la condenación, que nos ha dado vida, vida eterna. Al ir estudiando cada palabra, ¿no es cierto?, en su contexto histórico, gramatical, literal. Ese versículo, si leerlo así nomás, nos llena de alegría y de gratitud a Dios al exprimirle más las verdades. Aleluya. Obviamente que abrazaríamos mucho más al Señor. Bien, para poder interpretar bien la Biblia, necesitamos comprender una serie o abrazar una serie de conocimientos. La primera es la naturaleza de la Biblia, que obviamente hablar de este solo tema tendríamos que estar por lo menos un par de meses, la naturaleza de ella. Y obviamente en este mes no alcanzaríamos. El estudio de la semana pasada es genial para poder valorar lo que tenemos.
nosotros como iglesia no tenemos ni una pizca de duda de que la Biblia es palabra de Dios. Es más, ella se defiende sola. ¿Cuánto de los profetas, cuánto del Nuevo Testamento hablan de que esto es palabra de Dios? Vino palabra de Dios. Es muy interesante estudiar este tema. Hay harto material también, así que yo les recomiendo que podamos meternos de lleno a este tema. Oh, la Biblia, qué especial es. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos hoy abarcar unos minutos en este estudio para hablar de su inspiración. Tengo allí en pantalla, ¿no es cierto?, una pregunta. ¿Cuál será la cualidad más distintiva que tenemos en este libro, en esta Biblia? Puede ser que sea su difusión, millones y millones y millones de copias. Podrá ser esto de la preservación. Sí, ¿por qué digo preservación? Porque se ha procurado quemar cualquier cantidad. Pienso en los documentos más antiguos. Sí, por muchos años, por muchos siglos, porque no habían estos documentos que voy a mencionar, se pensaba que el Antiguo Testamento, la Biblia judía, era una falacia. Hasta que 70 años atrás, miren, solamente 70 años atrás, más o menos, tal vez 65 años atrás, un niño descubre en una cueva cerca del Jordán un montón de papiros. Pensaban, no sabían lo que eran. A que le pasó todos estos jarrones con estos papiros, pensaban que eran cortinas, las tenían colgando como cortinas, hasta que llegó, ¿no es cierto?, estos hombres que saben leer y se da cuenta, oye, estos no son cortinas, estos son papiros, y aquí hay textos, aquí hay muchos libros, ¿no es cierto? Y también aquí está el Antiguo Testamento, completito. Si no recuerdo mal, parece que faltaba solamente el libro de Esther. Y ahí entonces el mundo ateo es como que se sobaba las manos. Vamos a ver si realmente ahora se va a descubrir que el Antiguo Testamento tiene muchos errores y ha sido inventado. Bueno, ese Antiguo Testamento preservado por siglos, al cotejarlo con papiros de estas cuevas de Qumran, ¿no es cierto? Oye, eran idénticos, pero no, habría que hacerlo así, eran idénticos, idénticos. Fue un argumento aplastante de que Dios ha logrado preservar la Biblia. Pero si hay una cualidad hermosa, sustentable, que yo digo es palabra de Dios, es su inspiración. Y es muy importante qué concepto tendrás tú de la inspiración de la Biblia. Tengo allí en pantalla de que existe la enseñanza, la teoría, la práctica de que esto en realidad es una es una inspiración totalmente natural, como los poetas, como los filósofos escriben, ¿no es cierto?, sus libros ya de poesía, de biografías, de historias, ¿no es cierto? Porque recuerden que somos muy capaces. Recuerden que, bueno, no yo, pero muchos que tienen una cualidad lingüística superior, ¿no es cierto? Y escriben hermosamente. ¿Cuántos autores tenemos acá en Chile, ¿no es cierto?, que escriben muy bonito? El pastor Leo la semana pasada mencionaba a Gabriela Mistral. Así que hablan de que la Biblia, los autores en realidad escribieron estos libros con esa inteligencia humana, con esa sabiduría, con ese conocimiento del ser humano. Así que en realidad para ellos es un libro más, que obviamente que habla de la historia de Israel, que obviamente habla de la historia del cristianismo en el primer siglo, pero es nada más que eso. Si fuera así, yo no la tomo en cuenta.
Prefiero otros libros entonces que... Ahora, hay otra escuela. Algunos creen, oigan, y no son escuelas tan antiguas, bueno, son escuelas antiguas que es como que a través de los siglos se van poniendo de moda y caen, después vuelven a ponerse de moda y lo que voy a decir ahora se puso de moda hace 100 años atrás, fácilmente, en un grupo de cristianos, donde la inspiración es parcial. ¿Qué significa eso? Que no toda la Biblia es inspirada por Dios, sino que algunos textos, algunas historias no son inspiradas por Dios, así que esa historia es de una inspiración humana. La cuestión es que si fuera así, yo quisiera leer solamente lo que es de inspiración divina, porque yo quiero oír a Dios, yo quiero aprender de Dios y yo quiero aprender de Dios también, a Dios también. Así que se hace muy complicado estar leyendo y decir, ¿y esta promesa será una promesa que inventó David en sus salmos? Qué linda la promesa, pero bueno, si esto es de invención, esta poesía es de invención de David, no es tanto... ¿Qué efecto tendría en mi corazón? Y si esta otra cita es de inspiración de Dios, oh, qué hermoso sería, pero yo no lo sabría. Así que es re complicado eh, esta escuela. En realidad, ellos eh, asumen lo que es de inspiración de Dios, lo que en realidad les conviene. Luego tenemos allí en pantalla lo que es la inspiración mecánica. Y también muchos rabinos, ¿no es cierto?, 200 años antes y en el tiempo de Jesús creían esto, de que había sido por micrófono. Dios hablando, Moisés, escribe esta frase. ¿Ah? David, ya mencioné a David, Daniel, por favor, Daniel, tienes que escribir. Obviamente que tenemos en la Biblia textos y mandamientos, ¿no es cierto?, que son totalmente entregados en forma de parlante. Sí, los 10 mandamientos, tal cual, sí, lo tenemos, pero no es mayoritariamente la inspiración de la Biblia, para nada. No es que Pablo se puso a escuchar ya, ok, ya. A ver, ¿qué dijiste? Ah, dijiste esa frase, ya, deja copiarla bien. No, no es mecánica tampoco, sino que como se llama en hermenéutica, como se llama en teología, nosotros creemos en una inspiración plenaria. ¿Qué significará eso de inspiración plenaria? Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, un versículo muy conocido, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Se caen todas las 3 primeras. No es ni natural, ni parcial, ni mecánica. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren qué útil. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿no es cierto?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significará esto de que ya se entiende que toda la escritura, y cuando habla aquí escritura, en realidad se refiere al Antiguo Testamento, ¿eh? Aunque después los mismos autores, Pedro, ¿no es cierto?, habla que las cartas de Pablo son escritura también. Pero entonces, ¿qué significaría esto de inspirada por Dios? Vayamos, por favor, a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se fijan? La Biblia defiende, Pedro defiende que Moisés, los profetas, ¿no es cierto?,
y también los escritos, las cartas que tenemos, los evangelios, no fue por capricho humano, esto voy a escribir, sino que dice, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Oh, qué hermoso! ¿De qué estamos hablando? De que Dios usó las características del autor, usó su cultura, usó su conocimiento, usó su lenguaje. Por ejemplo, no podemos comparar el lenguaje de Pedro con el de Pablo. Pedro es mucho más sencillo. Lucas es un lujo para escribir. Eh, Así que Dios toma a su hijo, ¿no es cierto? Toma a este autor. Y cuando Pablo, por ejemplo, urgido, ¿cómo estarán los hermanos? Pensando en Filipenses, ahora que vamos a empezar a trabajar Filipenses, ¿no es cierto? En un par de domingos más adelante. Quiero agradecerles por la ayuda económica que me enviaron aquí a la cárcel. Les voy a escribir. Y cuando comienza a escribir con el saludo, ya sabemos típico, ¿no es cierto? Empieza con el saludo, ¿no? En ese momento, el Espíritu Santo permite que las frases de Pablo, que las palabras que utiliza Pablo, sean traídas del corazón de Dios. Eso es la inspiración plenaria. Usa la totalidad del escritor, usa la totalidad de lo que es el profeta. Ya, ok, el profeta recibe mensajes a modo mecánico, ya tienes que decir esto. Pero también el profeta escribe, miren lo que estoy viendo en Jerusalén, pienso en Jeremías, oh, cómo veo destruida la ciudad y empieza a llorar. Pero eso es lo que quería que sintiera, que dijera el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Esto hace de que aunque haya, ¿cuánto? 1500 años de distancia, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, hay una línea continua en toda la Biblia. Aleluya. Hay un mismo tema. Hay un desarrollo histórico, hay un desarrollo doctrinal, ¿no es cierto? Hay un desarrollo en la revelación del Señor para nosotros. Aleluya. Así que nosotros creemos en una inspiración plenaria. Y tengo allí en pantalla esta frase. Lo que entendamos por inspiración afectará inevitablemente lo que creamos de la Biblia. ¿Sí? Y la Biblia en su totalidad, como es inspirada por Dios, tenemos tantas profecías que ya se han cumplido. Tantas profecías que uno encuentra, pero ellos no fueron profetas, debían haber sido contemporáneos de esa situación, de esa realidad, y se hicieron pasar, no, esto yo viví 200 años antes, así que 200 años antes, 300 años antes escribí, pensando en Daniel ahora. Profetizó también del imperio griego, profetizó con lujo y detalle del imperio romano. ¡Qué increíble! No, es una mentira de que él vivió, ¿cuánto? 200 años antes, 150 años antes del imperio griego. No, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le muestra, estos reinos van a ver. ¡Oh, qué interesante! ¡Qué interesante! Bien, lo otro que tenemos que tener en claro para ya entrar a los principios de hermenéutica, para entrar a los principios de interpretación de la Biblia, es que Jesús es el centro de toda la Biblia. Si algo persigue la interpretación de la Biblia, si algo persigue la hermenéutica, no es solamente que podamos entender mejor la Biblia. ¡Qué lindo! Ahora la entiendo. No, sino que lo que persigue este arte,
lo que persigue el poder interpretar mejor la Biblia es que lleguemos a conocer a Dios, es que lleguemos a conocer a Jesús. Busquemos Lucas 24, por favor, busquemos Lucas 24 y versículos 27. Esto ya Jesús había resucitado. Recuerden que se fue caminando hacia Emaús, se encontró con estos dos varones que iban sumamente tristes. Es como que ya todos estos 3 años con Jesús no valió la pena. Toda nuestra esperanza quedó botada en el suelo porque no resucitó. Y ustedes saben que Él les sale al encuentro para demostrarles, oigan, sí, yo estoy aquí. De hecho, comió con ellos. Bien, ¿qué dice el 27? Que Jesús les empezó a explicar, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esa palabra declaraba en el griego es interpretar. Y dice, todas las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras de los judíos? Eran los primeros 5 libros, ¿no es cierto? El Pentateuco, eran los libros de historia, los profetas. A través de todas las escrituras, Él les demostró, hablaban de Jesús, hablaban de mí. Miren, quisiera que sigamos leyendo. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús se hizo como que iba más lejos. Más le rogaron, no, más le obligaron a quedarse. Mira, el 30. Aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, reconocieron las manos, reconocieron cómo partía el pan seguramente, tal vez vieron las heridas. ¡Ah! Y dice que abrieron, que fueron abiertos sus ojos. ¿Cómo he rogado que con estas clases, tal vez básicas, podamos tener la ayuda del Espíritu para que nuestros ojos se abran? Oh, sí, Señor. El 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, esto queremos, que el Señor nos abra las escrituras. ¿No le ha pasado que en una predicación o en un estudio bíblico el Señor, no sé, pues estará usando a la hermana, al hermano, nos estará llevando por una buena interpretación y a través del Espíritu Santo, como que algo pasa en nosotros, nos renovamos las fuerzas, nos sanamos, encontramos una mejor dirección a las decisiones? Ah, me estás diciendo que este pecado tengo que arrepentirme, no me había dado cuenta que esto te desagradaba, y como que la palabra hace arder. Esa es la idea de leer la Biblia, esa es la idea de estudiarla, esa es la idea de interpretarla bien, que su palabra arda en nuestros corazones. Y el versículo 45, este es un saludo para ustedes en estos 4 jueves más, 3 próximos jueves que tenemos. ¿Qué dice el 45? Jesús lo dijo. Jesús lo hizo. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso pido. Señor, ábreme el entendimiento. Que te abra a ti el entendimiento. Y Él lo va a hacer. Sí, el Espíritu Santo quiere. De hecho, es parte de su ministerio, llevarnos a toda verdad, enseñarnos toda verdad. Jesús lo prometió. Jesús lo prometió. Estoy pensando en este versículo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Pero para eso, el Espíritu Santo necesita que tengamos Biblia. El Espíritu Santo necesita que tengamos Biblia en diferentes versiones. El Espíritu Santo necesita que conozcamos los principios de interpretación para poder sacar el jugo, aleluya, a la palabra del Señor. Tengo otras citas más. Juan, por favor, vayamos a Juan capítulo 5, versículo 39.
Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús es el centro de toda la Biblia. Jesús es el centro de toda la Escritura. Aquí nos sirve de que conozcamos de memoria la Biblia, que tengamos una excelente exégesis, ¿no es cierto? Oh, mira, aquí viene el doctor de teología. Hay un montón de doctores de teología que son ateos. No, tenemos que encontrarnos con Jesús. Versículos 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oh, sí, la Biblia habla y nos lleva a Jesús. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bien. En la importancia de una buena interpretación, entonces tenemos el mandamiento que leíamos hace un ratito atrás. Era el versículo 39, ¿no es cierto? Que leíamos hace un ratito atrás, donde dice, escudriñar las Escrituras. Jesús no solamente dijo, lean las Escrituras, memorícense las Escrituras, dijo, estudien las Escrituras. ¿Qué pasa cuando no la estudiamos bien? ¿Qué pasa? Hay una tremenda amenaza. Por favor, en Mateo, capítulo 22. Mateo 22 y versículo 29. Muy conocido este versículo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y saben ustedes a quién se los decía? A unos religiosos famosos, renombrados, reconocidos entre los judíos de su tiempo, a los saduceos. Eran de la clase alta, conocían muy bien, interpretaban, ¿no es cierto? Me da por decir la Biblia de los judíos o el Antiguo Testamento nuestro, pero la habían interpretado mal. No creían los saduceos en la resurrección. Y en esta oportunidad Jesús les corrige y nos enseña, todos vamos a resucitar. Los que rechazan a Cristo para condenación eterna. Los que aman, aceptan a Jesús y se arrepientan de sus pecados van a resucitar para vida eterna. También nos explica que en el cielo no nos vamos a casar. Vamos a ser como los ángeles. Eso no sé por qué lo explico, pero así va a ser, así va a ser. Vayamos a Mateo 13. Cada vez que llego y leo estos versículos, me emociono, porque aquí tenemos la base del discipulado que comenzamos hace ya unos 15, 18 años atrás. Una de las razones que comenzamos a discipular en esta nueva etapa fue al descubrir lo que tenemos acá. Recuerden que aquí el Señor les enseña la parábola del sembrador y los discípulos no la entendieron. Así que cuando quedaron solos, ¿qué pasó? Jesús les interpreta, les enseña. Qué importante es entonces entender bien la Biblia, interpretarla bien. ¿Y qué dice entonces el versículo 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. ¿Dice eso? Ustedes saben que aquí el que gana, según Jesús, ¿no es cierto? Y es así, obviamente, es cuando la semilla cae en buena tierra. ¿Y cómo es esa buena tierra? Por mi inteligencia, por mis capacidades, No, dice, el que oye y entiende la palabra. Dice que da fruto. Produce 100, 70, 30 por uno. El 19. Cuando alguno oye la palabra, el evangelio del reino, y no la entiende,
cuando la explicamos mal. Tal vez en todo este rato estaba explicando mal los principios de hermenéutica. Cuando no la explicamos bien, cuando el recién convertido, por decirlo así, no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuántos se han perdido porque les hemos explicado mal? ¿Cuántos se han perdido porque se quedaron con una parte del mensaje del domingo y no fueron capaces de repasar, de haber escrito, ¿no es cierto? Pienso en un hermano que escribe toda la predicación y después la manda por WhatsApp. Sí, porque después podemos repasarla, podemos cotejarla, podemos compararla, podemos decir, aquí se equivocó el Paul, aquí tengo una duda, le voy a preguntar al Paul. Sí, cuando no se entiende, hay peligro, es una tremenda, tremenda amenaza. No solamente una amenaza en este sentido, sino que también lo que nos cuenta Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios. Y esto recuerden que lo enseñó nuestro pastor Joel en el capítulo 4 y versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me acuerdo en estos últimos domingos cuando el pastor Joel hablaba de que a veces hermanos siguen doctrinas de moda que no tienen tanto fundamento bíblico, pero está de moda, así que vamos tras ellos. Niños fluctuantes que vamos para allá o para acá. ¿Sabías que Pablo enseña que hay doctrinas de hombres? ¿Que hay doctrinas demoníacas? Tal vez me fui del tema, pero una doctrina demoníaca es esta. Dice, prohibirán casarse. Prohibir casarse a los religiosos es lo más nefasto que hay. Gracias a Dios que los líderes religiosos, cristianos, evangélicos, nos podemos casar. Espero que a pocas palabras me hayan entendido. Bien, la última razón de por qué es tan importante interpretar correctamente la Biblia lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Dice así, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén, amén en todo caso. Y dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro aquí nos insta a que nos preparemos para aquellos que nos demandan explicación, a los que nos piden, pero ¿por qué crees esto? ¿Por qué postulas esto otro? ¿Por qué tienes esta esperanza? ¿Por qué ves la vida de esta manera? Bueno, para ello entonces nos tenemos que preparar con una buena interpretación de la Biblia. Ahora, entre paréntesis, ¿se fijaron cómo tenemos que defender nuestra fe? Con mansedumbre, respetando al que piensa distinto. Interesante. Controlando nuestra energía. Y obviamente nosotros no vamos a convencer a nadie. Tampoco es nuestro ministerio. El que convence es el Espíritu Santo y para ello Él necesita que le demos el acceso a la Biblia a la gente inconversa, que les expliquemos bien cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Así que recuérdalo como paréntesis, debes defender tu fe con mansedumbre, respetando la opinión del otro, ¿no es cierto? No imponiéndote, a eso me refiero. Y otro detalle más, en el versículo 16, teniendo buena conciencia. No se te ocurra enseñar algo, defender algo que tú mismo no lo practicas. Eso es lo más nefasto que hay y ustedes saben por eso que esa es la razón de por qué se habla tan mal de los evangélicos. Bien, entrando y explicando entonces lo que ustedes tienen ahí en pantalla. Estos principios
de interpretación bíblica se le llama por hermenéutica, y como lo escribí allí, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, los métodos y las reglas de interpretación. Pero eso es una parte, que tú puedas abrazar el método, que realmente logres captar lo que el autor quería transmitir. Eso es súper importante, una buena interpretación. Pero luego está lo que se llama exégesis. Sí, y ahí lo tengo en pantalla. Es extraer lo que el autor me estaba enseñando. Lo dije mal, muy mal, muy mal. Una cosa Una cosa es la hermenéutica, estos métodos que necesitamos o estas herramientas, por decirlo así. Sí, es justamente como una caja de herramientas la hermenéutica. Aquí me encontré con una alegoría. ¿Cuál es la herramienta, la hermenéutica que tengo que usar para extraer esa verdad? Aquí me encontré con una poesía. Ok, hay una herramienta de hermenéutica para poder explicar esa poesía. A eso se refiere con la hermenéutica. Pero luego en pantalla ustedes ven lo que tengo allí, que es la exégesis. ¿Qué es lo que es la exégesis? Lograr entender lo que el autor me quiere enseñar. Y ya sabemos que la Biblia, el autor, me quiere llevar a Cristo. Recuerden eso. Así que la exégesis es eso, extraer el significado. Pero luego yo le escribí allí en pantalla totalmente el antónimo, valga la redundancia, de la exégesis. Y es la eisegesis. Es que con las herramientas de interpretación, yo saco la interpretación que yo quiero, que hace que ayude a mis intereses. No, pues, no. Y esto es muy usado. La eisegesis es muy usada, muy, se forza de tal manera los versículos para que puedan respaldar lo que yo quiero enseñar. Eso no puede ser, no puede ser. Bien, en la exégesis no solamente hay que preguntarse qué quiso decir el escritor bíblico a los lectores de su día, sino que la exégesis tiene que ver con otras preguntas. ¿Qué nos dice ese mismo texto a nosotros hoy? Esa es una buena exégesis. Ok, ahora entiendo la interpretación de ese versículo, pero ¿qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué promesa me está regalando Dios? ¿Qué me está pidiendo realizar el Señor? Sí, eso es una buena exégesis, cuando logramos aplicar esa verdad a nuestras vidas. Sigamos adelante ya para ir finalizando. Me han aguantado ya bastantes minutos. Aquí tenemos en estas clases de los días jueves de junio los 3 primeros métodos que les queremos enseñar. Y en realidad enseñar, para mí eso es muy grande. Aquí unas pinceladas, ¿no es cierto? Unas pinceladas. Yo les dije ya al comienzo de este tema de que hay mucho material. El estudio de la hermenéutica es súper antigua. Hay muy buenos libros, muy buenos autores. Así que yo te invito a que puedas estudiarlo. Hay mucho material en internet y obviamente en las librerías cristianas nuestras, ¿no es cierto?, podemos tener buen material. Allí entonces en pantalla, como ustedes leen, tenemos el primer método que queremos destacar, que es el literal. El método literal es uno de los métodos que ocupamos nosotros como iglesia local, que usamos nosotros como líderes de nuestra iglesia Asamblea de Dios Autónoma. ¿Qué significa esto del método literal? Que es el mismo método que usamos para entender cuando leemos cualquier libro, cuando leemos cualquier revista, cualquier reportaje, cualquier noticia objetiva, ¿sí? Porque hay fake news y hay noticias, ¿no es cierto?, donde nos quieren que pensemos de una manera. No, me refiero a una noticia, un reportaje, un documental, pero objetivo, ¿no es cierto? Lo que
tú lees ahí, lo que tú entiendes al leerlo ahí, eso es lo que el autor quería expresar. Tan sencillo como eso. Natural. Así debemos interpretar la Biblia. Ese es el método que lo que estamos leyendo, ok, es así. Y si creemos que esto es inspiración de Dios, y si creemos, ¿no es cierto?, que aquí no hay mentira, sino que esa historia fue real, que ese evento fue real, ¿no es cierto?, es cuando se enriquece. Ustedes me dirán, pero hermano Pablo, usted sabe que hay, que hay símbolos, que hay parábolas, que hay varios estilos literarios. Sí, obviamente que los hay. Pero en la hermenéutica, en el método literal, ok. Si aquí yo me encuentro con una alegoría, yo voy a usar la herramienta para descubrir, la herramienta literal para descubrir qué significa. Y, 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 y se logra. Muy interesante, muy interesante. Hay hartos argumentos para demostrar que el método literal es el que usamos nosotros y es, y es el más correcto, o el único correcto con el gramático histórico. Eh, de hecho, esto fue lo que se defendió en los reformadores, en la reforma, volver al literalismo, volver al idioma, volver a la historia, volver a la inspiración eh, plenaria de la Biblia, volver a que es la única autoridad para poder conocer, ¿no es cierto?, las verdades y conocer a Dios. No, es que estaba pensando en un argumento que me gusta mucho de por qué es válido este método, y es que cuando los autores del Nuevo Testamento traen a colación, sonó raro, usan textos del Antiguo Testamento y le dan una interpretación, ¿no es cierto?, en sus cartas o en los evangelios, ¿saben qué método usan? El literal, los autores del Nuevo Testamento. La cuestión es que puede ser este método un arma de doble filo, y es lo que ocurrió, es lo que ocurrió. Eh, este método lo usaban los judíos, sí, a través del tiempo, Esdras, ¿no es cierto? Todos ellos usaban el método literal. Pero los judíos, 100 años antes del nacimiento de Jesús, en la misma época de Jesús, los rabinos, ellos ya se fueron a un extremo. Ellos empezaron a practicar lo que se llama hoy en día en teología moderna o en hermenéutica, ¿no es cierto?, hiperliteralismo, el hiperliteralismo. Recuerden, obviamente igual que nosotros, los judíos, los rabinos, ¿no es cierto?, amaban la Biblia. Oh, nosotros también. Ellos, recuerden que se preparaban minuciosamente cuando transcribían, se lavaban varias veces cuando tenían que volver a escribir la palabra Jehová, por ejemplo, no la palabra, sino que, ¿no es cierto?, los símbolos, porque escribir Jehová completo, para ellos, es muy santo, qué amor, qué respeto tenían. Tanto así que en las transcripciones tenían que sumaban todas las palabras, todas las letras para que calzara y sea igual que lo que están copiando. Por algo el Antiguo Testamento ha sido tan excelentemente preservado. Si eso Pablo lo destaca, ellos guardaron, los judíos, ¿no es cierto?, lo que es el Antiguo Testamento. Pero se fueron al otro extremo. Le dieron el valor a las palabras, a las letras, demasiado, un valor demasiado alto. Le daban significados que ya pasó a ser el hiperliteralismo. Tengo Salmos, un ejemplo. El capítulo 130 de Salmos, versículo 1. Es un capítulo muy hermoso de David, de los Salmos. Deberíamos leerlo completo, obviamente no lo podemos hacer. Trata de la oración, en parte de la oración, dice el 7 como algo bonito, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, ¡oh, qué bellísimo! Pero por ejemplo el versículo 1, ¿qué hace el hiperliteralismo? Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Bueno, entonces ellos, rebuscando el significado de las palabras,
conociendo también que lamentablemente los rabinos tomaban más en cuenta el Mishnah, su ley oral, donde lo más importante o el valor máximo que le daban era la ley de Moisés. Los profetas ya no los tomaban tanto en cuenta. Recuerden que el Señor se fue, pero al hueso con ellos, de esto de respetar su famosa ley oral. Entonces, teniendo esto en su corazón, interpretaban, por ejemplo, profundo. ¿Qué es lo que es profundo? Es lo más bajo. Y claro, pues de lo profundo, del corazón. Pero cuando ellos interpretan que profundo es lo más bajo, obviamente lo ven en forma literal. No captaron acá que es como una alegoría bonita de lo profundo. No sé, yo ahí me imagino el corazón de la mente, no. Literal, pero mal usado. Entonces, ¿qué enseñan? Que para orar, o mejor dicho, la mejor posición para orar tiene que ser ¡fua!, de guata al suelo, lo más bajo posible. Ahí está el literalismo, lo más bajo posible. Sí, uno puede orar en las posiciones que uno quiera, pero sin que se transforme en algo religioso, en buenas obras y que los demás me miren. No, eso lo atacó mucho Jesús. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Lo leíamos el domingo pasado, esa mañana cuando todos recibieron la llenura. ¿Cuál era la posición que tenían? Estaban sentados simplemente, sentados simplemente. Qué bonito. Otro ejemplo lo encontramos en Proverbios. Por favor, Proverbios capítulo 22. Cuando habla de que el ojo misericordioso será bendito. El Proverbios 22 y versículo 9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Entonces se fueron muy a lo literal y enseñan. Dos ojos, mirar con dos ojos no hace bien. Mirar con dos ojos nos hace tomar decisiones malas. Hay que tomar las decisiones con un solo ojo. Eso es lo que bendice Dios. Y ustedes saben que si vamos a lo literal, necesitamos los dos ojos para tener un espectro más amplio y más seguro. Las personas que no les falta un ojito sufren bastante. Son ejemplos del hiperliteralismo que no conviene, que no conviene. Luego tenemos allí el método alegórico. El método alegórico, eh, tal vez aquí habría que mencionar que aparte de que tú puedas profundizar estas enseñanzas de hermenéutica, de principios de interpretación, es muy interesante, muy provechoso, pero muy triste, pero necesario que estudies también, y te lo recomiendo, la historia de la hermenéutica sacra, la historia de la hermenéutica dentro de la iglesia. Da una pena, sí, oye, da una pena. Es como que a través de los siglos la han hecho tira con diferentes métodos. Pienso en el hiperliteralismo y ahora en el método, para mí, más nefasto que ha habido. El que todo lo que tú lees acá, no, hay que verlo espiritualmente. Hay que verlo como una alegoría. Lo que tú lees acá en realidad tiene otra enseñanza, más profunda, más mística. Yo sé que lo estoy diciendo en forma irónica, es que me da rabia. Me da rabia. Oigan, hablan, por ejemplo, le dan un significado a las piedras de David. Que las piedras de David son lo que tú tienes que hacer para cada situación de la vida. Así que en este día, para enfrentar esta situación, tienes que tomar esa piedrecita en la bolsa. Y para pasado mañana, en esa situación, tienes que tomar esta otra piedrecita en tu bolsa. Por favor, eran meramente piedras nomás. Ahora que las escogió para darle en la cabeza a Goliat, eso es otra cosa. Pienso cuando enseñan alegóricamente de Daniel con los leones. No, eso no fue literal. Por favor. Entre leones, no. Ahí en realidad
lo que nos quiso transmitir el autor Daniel es que él fue probado por tentaciones. Cada león era una tentación, cada león es una dificultad y él venció. Así que, ¿cuál es tu león que tienes que...? No es... Si nosotros creemos que la Biblia es de inspiración plenaria, completa, los santos hombres hablaron de Dios, si usamos este método literal, gramatical, histórico, como ya los próximos jueves vamos a enseñar cuál es ese método, el gramatical, histórico, sí, pues, eran leones de verdad, era un foso, se le cerró la puerta. El rey efectivamente vino en la mañana para saber cómo te fue con las tentaciones. No, pues no dice cómo te fue con las tentaciones, cómo te fue con los leones, te comieron. Que ese rey realmente amaba a Daniela. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que cuando tenemos un buen testimonio, la gente en conversa nos llega a respetar, nos llega a amar, la gente en conversa. Hablaba, me fui por otra parte, hablaba el domingo de cómo Dios nos puede proveer y muchas veces usa a la gente en conversa. Sí, muchas veces los toca y aunque no sientan nada por nosotros, nos ayudan. Pero mucha gente en conversa ayuda porque eh, hemos ganado su corazón. Pienso en todas las hermanas que trabajan o trabajaban en los hogares como asesoras del hogar, como nanas. Al final, ¿quién es la mujer de confianza de la patrona? Muchas veces no son las hijas, muchas veces no son las hermanas, es la nana. Qué increíble. Y cuando la nana es evangélica, puede entrar el evangelio ahí. Y así es como ha ocurrido. Así es como ocurrió. Me fui para otra parte. ¿Eh? Bien, este método alegórico obviamente empezó entre los griegos, entre los filósofos griegos, para poder enseñar sus verdades, para poder enseñar su misticismo, ¿no es cierto? Tengo entendido que fue Platón el que comenzó con este método, pero la cuestión es que donde se desarrolló este método alegórico fue en la escuela filosófica griega de Alejandría. Y para el tiempo de la iglesia cristiana en Alejandría empezó a influenciarse de esa escuela, de esa metodología. Así que desde esa época se empezó a desarrollar. Sí, 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 sí. Tenemos a teólogos muy famosos, muy queridos, que muchas veces enseñan muy bien de las doctrinas de Cristo, pero en cuanto a su hermenéutica, en cuanto a su exégesis, es horrible. Pero bueno, llegan a buen puerto, no sé cómo. Lo malo del método alegórico es que tú y yo necesariamente necesitamos a alguien superior, con más conocimiento, más espiritual, que nos pueda interpretar la Biblia. En esta escuela son los líderes los únicos que tienen la autoridad de enseñarla, de interpretarla a su gusto. Eso fue lo que atacó los reformadores en la Iglesia Católica Romana. Porque ¿qué fue lo que practicó la Iglesia? Perdón. ¿Cuál es el método de interpretación bíblica de la Iglesia Católica Romana a través de todos estos siglos? La alegoría. Le han dado la interpretación y el sentido que ellos han querido. Y no solamente eso. Casi me voy al otro método. Sí, pues, sí, 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 sí. Eso fue lo que atacó mucho los reformadores. Si hay algo que hizo Calvino, que hizo Lutero, es justamente volver al literalismo, volver a lo literal, a lo gramático, volver a los idiomas, volver a que el contexto histórico es súper importante para interpretar bien la Biblia. Bien, el último método que quiero o que me toca a mí hoy día dar una pincelada es el dogmático.
dogmático. Y obviamente que decir dogmático ya suena feo, ¿no es cierto? Una palabra tan como tajante, tan fea, tan pedante, diríamos. Es otra expresión chilena. Tan... Pero el dogma es simplemente enseñanza. Pero el uso que se ha usado entonces de dogma es, claro, que esas enseñanzas se transforman, o esas enseñanzas de esa institución religiosa, se transforma en ley, se transforma en algo superior a lo que la Biblia quiere enseñarnos. Sí, ustedes están leyendo en pantalla, ¿no es cierto? Eh, lo que tengo escrito allí de la interpretación dogmática. También fue esto lo que atacó mucho los reformadores. Porque un cristiano en la Edad Media, ¿no es cierto? En la época oscura, donde, ¿qué se hizo? Se prohibió leer la Biblia. Los únicos que la podían interpretar eran el mundo eclesial, ¿no es cierto? Y todo lo que uno leería o interpretaría de la Biblia tendría que sopesarse, tendría que pasar por el prisma del dogma de la iglesia, de la costumbre, de la tradición de la iglesia. La tradición y el dogma de la iglesia es superior a la Biblia. ¿Y qué fue lo que mata con Lutero y los reformadores? Que la única que tiene total autoridad aquí es la Biblia solamente. Miren, yo sé que puedo atacar fácilmente a la Iglesia Católica en este sentido, pero después de la Reforma, donde se rescató el método literal, gramático, histórico, donde por fin, ok, esto, sí, hay alegoría, sí, hay simbología, obviamente, pero hay que estudiarlo con buenas herramientas de interpretación como las que he mencionado, estas tres que he mencionado, pero eh, se pasó al otro extremo. Saben que en ese tiempo de la reforma, post-reforma, ¿no es cierto? En cada ciudad grande las iglesias tenían su dogma. Así que si uno se trasladaba a otra ciudad, ahí tenía otro sistema doctrinal. Y todo lo que había que estudiar y aprender de la Biblia se tenía que ajustar a sus enseñanzas, a sus dogmas. Oigan, si este método está hoy día entre nosotros, está hoy entre nosotros, si no vaya a ser que estemos defendiendo algo que en realidad no tiene tanto fundamento asidero bíblico. Un ejemplo propio de nuestra iglesia local. El primer misionero, que obviamente el Señor lo usó cualquier cantidad, muy querido, ¿no es cierto? Lo que han transmitido los que lo conocieron. Y él enseñaba, por ejemplo, que en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu, sí, hay 9 dones solamente que puede repartir el Espíritu Santo, no hay más. Y eso fue una enseñanza, ese fue un dogma. Todos con esa enseñanza y que había que seguir transmitiendo aquella enseñanza, aquel dogma. Solamente hay 9 dones. Pero los pastores que vinieron después, ¿no es cierto? Los líderes que vinieron después siguieron estudiando y descubren que no dice don de sanidad, sino que dice dones de sanidad, y eso en plural. Así que parece que no son 9. Parece que, si dice en plural, mínimo son 2 dones de sanidades. Y no lo dice, capaz que sean 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que tal vez no son 9 dones, sino que 10. Pero si leemos los dones que figuran en Romanos 12, hay algunos ahí que son distintos a 1 Corintios 12. O los dones ministeriales que están en Efesios capítulo 4. Qué interesante. Se descubrió que habían más de 9 dones. Entonces, ¿qué se enseña hoy en día en nuestra iglesia local? Este dogma. Está buena. Esta enseñanza. Que hay más de 9 dones. Que hay dones que tiene el Espíritu Santo, los que tenemos aquí registrados
por eso os pedimos, por eso, ¿no es cierto? Queremos que se manifiesten. Y capaz que hayan más dones, ¿no es cierto? Así que eh, cuidado con ser dogmático. Bien, ya para finalizar, sí, pues, lo que usted tiene ahí en pantalla. Los requisitos para que usted sea un buen exégeta, para que usted sea un buen intérprete. Lo primero, ser súper objetivo, no dogmático. Ser súper objetivo. Eh, Tener todas las herramientas necesarias, varias versiones de la Biblia, un diccionario en hebreo, un diccionario de griego al castellano, ¿no es cierto? Diferentes sistemas eh, de teología, ser objetivo, procurar tener una mente abierta en ese sentido. Miren, usualmente en cuanto a la santidad, yo le pregunto al Señor, ¿hay algo que yo estoy haciendo que te desagrada y no me he dado cuenta? Suelo preguntarle eso, sinceramente, objetivamente. Tal vez estoy haciendo algo que a él le desagrada. Y usualmente me responde bastante rápido. Hago lo mismo con mi estudio de la palabra. Señor, yo quiero aprender. Señor, no quiero defender algo que al final de cuentas tanto asidero no tiene. Que la palabra nos vaya iluminando. Qué linda expresión. No vamos a recibir una nueva revelación como en el ministerio, como en el movimiento, perdón, apostólico. No, no, no. Aquí no hay nuevas revelaciones. Hay una sola que tal vez ha sido progresiva a través del tiempo, ¿no es cierto? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Aquí necesitamos que nos vaya iluminando más y más. Espíritu científico, sí, pues. Con ganas de aprender, con ganas de estudiar, con un pensamiento analítico, ¿no es cierto? Pero creyendo siempre que aquí la Biblia es palabra de Dios, totalmente inspirada por Él. Humildad, humildad, humildad. Si aprendiste algo y que va en contra de lo que tú siempre has aprendido, lo que has practicado, bueno, sé humilde, pues sé humilde y cambia, sé humilde. Luego dice capacidad espiritual. Y aquí yo tengo una postura muy radical. Capacidad espiritual. Yo creo que los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia son aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Amén. Lo creo. Lo creo. Los únicos. Porque hay teólogos que son ateos. Han descubierto grandes cosas en todo caso. Los únicos que pueden interpretar correctamente las escrituras son los que tienen el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo se puede saber eso? Si tú conoces el Evangelio, te das cuenta que lo que te separa de Dios son tus pecados y te arrepientes de ellos. Yo no quiero ahora ser enemigo tuyo, yo quiero tener comunión contigo y le confiesas tus pecados. Dice que Él te va a perdonar, aleluya. Si crees que que murió, que Él resucitó de la muerte, ya estamos avanzando. Creer que Él murió, eso es histórico. Si realmente existe un juicio injusto en la historia a un tal hombre llamado Jesús. Pero otra cosa es creer que venció la muerte, que como fue tentado pero nunca pecó y que nuestros pecados los llevó Él en la cruz, en su cuerpo, Él resucitó. Y si confiesas con tu boca que realmente es el Señor de tu vida, que es el Creador, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, aleluya, te transformas entonces en un hijo de Él. Dice en Juan 1:12 que si le recibimos, Señor, vive en mí. Aleluya. Entonces es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, nos transforma, nos regenera, nos santifica. Una, hola, el testigo, a ver,
¿Cómo uno sabe de que es hijo de Dios? ¿Cómo uno sabe de que el Espíritu Santo está en uno? Porque aquí uno está tremendamente convencido de que es hijo de Dios. Y no es porque te han lavado el cerebro, no es porque la Biblia, no, es porque el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es convencernos, atestiguar, Paul, tú eres un hijo, tú eres una hija. Así que si de los que me están oyendo esta noche no tienen esa seguridad de que son hijos de Dios, haz los pasos que te dije que son bíblicos y serás un hijo de Dios con el Espíritu Santo dentro de tu vida. Dice actitud de compromiso, ¿lo leyeron allí? Actitud de compromiso. Obviamente, ¿de qué me sirve saber si el Señor me pide acá? Yo descubro, por ejemplo, en Colosenses, que hay que perdonar como Jesús me perdonó. ¡Uy, como Jesús me perdonó! ¡Qué grandeza! Pero sigues hablando mal del vecino, a tu pariente, ¿no es cierto? Que no hay perdón para él. ¿De qué te sirve entonces haber interpretado bien este versículo del capítulo 3 en Colosenses? No te sirve para nada. Simplemente para aumentar la mala conciencia en tu vida. Eso sí, para eso sirve. No, tenemos que comprometernos con la verdad. Lo que yo aprendo tengo que aplicarlo. Y hay bendición en obedecer al Señor. Y por último, hay que tener un espíritu mediador. ¿Qué significa tener un espíritu mediador? Que, hermanos, por favor, si al leer la Biblia, al estudiarla, al interpretarla correctamente con el método literal, gramático, histórico, descubro una verdad que es para mí hoy día, no ser egoísta y dejármela para mí nomás. No, tengo que compartirlo. Tengo que decírselo a los demás, tengo que evangelizar, procurar alcanzar a otros, sí, a eso me refiero con un espíritu de mediador, que yo pueda ser el canal de lo que Dios quiere transmitir al otro. Espero que estas pinceladas les motive a ustedes a seguir estudiando, a seguir profundizando. Les recomiendo una vez más, lean también la historia de la hermenéutica sacra. Van a llorar como he llorado yo. Pero es la realidad y esperemos de que nosotros podamos seguir interpretando correctamente la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos vemos este fin de semana. Los jóvenes, los adolescentes en sus cultos, ¿no es cierto?, por Zoom. Y el domingo tempranito con la escuela teológica seguiremos estudiando Efesios capítulo 5. Miren cómo hemos avanzado, ¿eh? El capítulo 5 de Efesios. Y luego a las 11 de la mañana un culto público a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga ricamente.